Saludos afectuosos a los televidentes de Televicentro, el noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este martes vamos a hablar con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, temas de interés. Sabemos y hay que estar conscientes de la situación económica que vive el país. El gobierno, por mandato legal y constitucional, entregó la proforma del 2020 con algunos hechos que debe generar preocupación. Quizás la primera, cómo generar fomento de la producción, cómo generar nuevos proyectos. Señor ministro, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones y fundamentalmente apoyar al desarrollo, a los nuevos proyectos? Buen día. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a la audiencia. Efectivamente, el presupuesto general del Estado es una herramienta, es un instrumento, no puede ser visto como un fin en sí mismo, es un instrumento de una visión de desarrollo que tiene el gobierno nacional. En este caso, hemos enfocado nosotros el presupuesto del 2020 para garantizar que esa visión de desarrollo se plasme de una manera mucho más activa. ¿A qué me refiero? Por un lado, garantizar más eficiencia, de tal manera que estamos reduciendo el gasto en masa salarial y en bienes y servicios, es decir, el gasto corriente, para trasladar ese nivel de gasto a transferencias monetarias que nos permitan tener unos pisos de protección social para las personas más vulnerables, más pobres. En esencia, estamos hablando de los bonos, del bono de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, bono Mis Mejores Años, etcétera, que deben ser financiados también. ¿Qué nos permite esto? Que las cifras de pobreza y pobreza extrema no se profundicen. De hecho, entre marzo y septiembre hemos tenido una importante reducción de la pobreza extrema a nivel rural, justamente porque estas transferencias monetarias están focalizadas de una mejor manera. Eso por el lado corriente, entendiendo que hay algunas rigideces también del gasto. Por ejemplo, si sumamos las transferencias que hay que hacerle a la seguridad social, no solamente al IES, sino también a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Sí? 2.000 millones de dólares. ¿Esto qué implica? Y si a eso le sumamos cerca de 400 millones de dólares de la ley amazónica, Miguel, quiere decir que cada vez tenemos menos capacidad de contar con recursos para financiar la política pública. Por eso es que tienen que tomarse decisiones, o tributarias, o por el lado del subsidio, o por la reducción del gasto para poder financiar. Porque como estamos en zona de déficit, si no logramos tomar estos correctivos de orden estructural, lo único que va a hacer el país es seguirse endeudando a mediano y a largo plazo. Ahora bien, si vamos por el lado del gasto de inversión que usted mencionaba, relacionado al crecimiento económico, yo creo que es muy importante destacar que esa reducción que estamos haciendo en el gasto de corriente nos va a permitir incrementar no solo la protección social que mencionaba, sino también el gasto de inversión. Es decir, tenemos ¿más recursos para los proyectos de inversión? Ciertamente. ¿Cuáles? El 65% de ese gasto está destinado a proyectos de inversión social. Escuelas, hospitales, no todo construcción nueva, pero también reparación, refacción, mejoramiento, reactivación, mantenimiento, exactamente. También una parte importante, más de 300 millones de dólares para mantenimiento y nueva vialidad. ¿Sí? No solamente infraestructura atada a caminos, carreteras, pero también puertos que tienen que ser mejorados, también infraestructura de mantenimiento y en general ese tipo de inversión nos va a permitir garantizar un mayor dinamismo en la actividad económica. Por el otro lado, también tenemos proyectos que muchas veces no son visibles, Miguel, pero que son muy importantes para sostener la competitividad del país y una buena cobertura de servicios. Por ejemplo, redes de transmisión eléctrica, mantenimiento, nuevas redes de transmisión, ampliación de la cobertura del tendido eléctrico, y eso, si bien no se ve, digamos, de una manera como se ve un nuevo puerto o como se ve una nueva escuela, permite mantener una infraestructura para garantizar un buen servicio a la ciudadanía y para ampliar la cobertura. Y también por el lado del desarrollo rural, creo que es innegable que el país hoy
demanda de una mayor atención a el sector agrícola. Y se amplían también allí recursos para varios programas que tiene el Ministerio de Agricultura que deben ser potenciados y que en esencia buscan no solo mejorar la productividad, sino también reducir las barreras tradicionales de una comercialización que muchas veces atormenta y hostiga al pequeño productor y que le permitamos además tener mejores insumos, mejores equipos para que sea mucho más productivo. En síntesis, un poco el resumen de este presupuesto, Miguel, es que es un presupuesto renovado con una visión ya diferente, porque recuerde usted que veníamos incrementando en masa salarial, ahora el esfuerzo sigue haciéndolo el Estado para reducir y garantizar tener recursos para otras cosas. Adicionalmente, ya estamos bastante avanzados en el proceso de monetización de los activos. Prevemos nosotros que para el cierre de año, ojalá podamos contar con una de estas, pero si es que no, para el primer trimestre del próximo año con toda garantía, porque han sido muchos obstáculos legales los que hemos tenido que sobrepasar este año, pero la estrategia de monetización de esos activos está allí. Sopladora, CNT, Banco del Pacífico, Coca-Codo, que son activos que el Estado puede delegar en su administración al sector privado para garantizar más recursos y con eso poder seguir gestionando sin necesidad de endeudarse más. Ministro Martínez, usted citó un tema fundamental que quizás a veces no le dimensionamos, la crisis del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo se desglosan esos 2.000 millones que usted menciona? Porque parte de ellos será para el financiamiento del 40% de las pensiones jubilares del IES, que fue 1.240 este año. ¿Cómo se desglosa eso? Sí, allí entra el ISVA, el ISPOL y también está la deuda en salud, algo por lo menos. Sí, a ver, de los 2.000 millones tenemos cerca de 1.500 que están dentro de la seguridad social. Tenemos algo más de 1.250 millones del 40% de las transferencias y otro tanto más en otro tipo de coberturas, por ejemplo, el Seguro Social Campesino, ¿sí? Luego, en el caso de el ISFA, me parece que son algo más de 440 millones de dólares. Podría revisar la cifra con exactitud, pero estamos en ese rango. Y en el caso de la Policía Nacional estamos hablando de cerca de 130, 127 millones de dólares aproximadamente. Con esos valores nosotros totalizamos los 2.000 millones de dólares y algo más. 1.500 de la Seguridad Social, 440 para las Fuerzas Armadas y 130 para la Policía. Entonces, allí tenemos las transferencias corrientes que se hacen, ¿no? Allí está la presión justamente del presupuesto. Miguel, es un presupuesto que tiene ya muy poco margen si es que no se toman decisiones estructurales. Por eso la decisión del tema de subsidios es indispensable para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, por un lado. Por otro lado, en el caso de la deuda, hemos convenido con el director de la Seguridad Social tener una reunión nuevamente para ver el avance, porque allí habían muchos procesos que tenían que revisarse, que tenían que analizarse y información que tenía que compatibilizarse. La Seguridad Social ha anticipado una deuda que podría superar los 3.500 millones de dólares. Todo eso están revisando en una comisión los equipos técnicos. Yo estimo que esa reunión se dará en las próximas semanas. En el presupuesto como tal no está establecido un valor específico para aquello hasta que no se pueda reconocer globalmente. Ahora, Miguel, nuevamente yendo a los temas de orden estructural, ¿no? Yo creo que aun cuando el Estado ecuatoriano le cancele esos valores a la seguridad social, el problema estructural se va a mantener allí. Ministro, ¿cómo se financia el presupuesto del 2020? Eso es lo más complejo. Claro, a ver, el presupuesto se financia básicamente por el lado de los ingresos permanentes y no permanentes, los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Y en la parte que no alcanza, digamos, estoy tratando de ser muy didáctico con la ciudadanía, en la parte que no alcanza para financiar estos gastos que he mencionado, se financia con deuda, ¿sí? Ese es el déficit, justamente. Por eso es tan importante salir de la zona del déficit en el mediano plazo para el país. Nosotros tenemos para este año, para el año 2020, unas necesidades de financiamiento algo superiores a los 6.600 millones de dólares que buscan financiar el déficit, que está en el orden de los 3.380, casi 3.400 millones, y
las amortizaciones que también se deben financiar con esos recursos que necesitamos. Entonces, por eso, nuevamente, es muy importante, Miguel. Yo he tenido un medio de comunicación esta mañana, antes de venir a la radio, y había una reflexión muy importante que yo la refrendé. Es momento de dejar la demagogia de lado, Miguel. El país y este gobierno ha demostrado al menos que más allá del desgaste político que pudiera tener una decisión, está buscando tomar las decisiones correctas. Entonces, ¿por qué digo esto de la demagogia? Porque todo el mundo pide más recursos, pero nadie está dispuesto a sacrificar algo más para garantizar la sostenibilidad fiscal. Entonces dicen, no queremos más impuestos, no retiren el subsidio, no queremos más deuda, no reduzca el gasto del Estado. Magia no se puede hacer, Miguel. Y no estoy hablando por este gobierno ni por este ministro, estoy hablando estructuralmente del problema que tiene el país. Y es por ello que el gobierno busca corregir eso. Es cobren más impuestos a los que más tienen, recuperen el dinero de la corrupción, lo cual no es tan fácil. ¿Cómo? Bueno, y también hay que garantizar un desarrollo sostenible. Miguel, la actividad económica necesita una perspectiva y una proyección de mediano y largo plazo. La ley de crecimiento económico tiene ingresos ingresos derivados de las personas que más tienen. Pero nuevamente hay grupos en la Asamblea que han dicho que se archive el proyecto de ley, porque esto afecta al pueblo ecuatoriano. Yo me pregunto si es que esa afectación al pueblo ecuatoriano es para aquellas personas que tienen más de $100,000 de ingresos netos al final del año. Nosotros estamos, o a las empresas que facturan más de $1 millón de dólares, estamos buscando justamente progresividad, pero con sensatez, Miguel. Porque tampoco por financiar un año uno puede decir, bueno, entonces subimos los impuestos a las personas que más tienen, nos financiamos, hay contracción económica, hay menos atractivo para la inversión local y externa, es pan para hoy y hambre para mañana. Todas las cosas tienen que hacerse de manera sostenible. Por eso también en el caso de los subsidios nosotros hemos recogido muchísimas observaciones y decimos, si no podemos lograr los 1.500 millones de dólares que estaban previstos para el próximo año, ok, entonces vamos por un objetivo que sea de 650 millones de dólares, 700 con la recaudación tributaria de esos valores, pero que nos permita estructurar un nuevo decreto que garantice ese objetivo, un nuevo decreto haciendo las focalizaciones que corresponden para evitar una afectación a la producción. Está bastante bien, Miguel, está bastante bien. Yo creo que los sectores sociales aceptar ese planteamiento. Bueno, porque emblemáticamente ha habido oposición a eso. Sí, yo creo que hay diferentes visiones, ¿no? Y diferentes posiciones. Hay unas que son más políticas que técnicas, pero el día jueves de la semana pasada tuvimos una importante reunión con más de 80 organizaciones de distinto tipo de la sociedad, academia, estudiantes, transportistas, cámaras de la producción, artesanos, microempresarios, sindicatos, etcétera. El presidente lideró esta reunión para escuchar sus planteamientos y vemos con buenos ojos que hay un nivel de conciencia y de aporte importante. Evidentemente, hay que plasmar en las propuestas. Justamente, Miguel, por eso es que estas semanas son para ir aterrizando todas estas preocupaciones que ya no son de oposición a la eliminación, ni de oposición a la focalización, sino que son sugerencias de cómo focalizar mejor. ¿Qué es lo importante? Ahora el financiamiento del próximo año, más deuda. ¿Hasta dónde los multilaterales pueden dar? ¿Habrá que volver a China? ¿En qué condiciones están? Miguel, mire, es muy importante mantener el programa con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales, porque eso nos permite tener deuda de bajo costo y de largo plazo. Allí está la principal fuente de financiamiento en los multilaterales del próximo año. Tal como están establecidas las cosas, nosotros no prevemos que haya necesidad de financiamiento adicional de otras fuentes. Sí tenemos la expectativa de hacer algunas operaciones. Bonos no está en el presupuesto, pero creo que con la experiencia de este año no se puede descartar nada, no queremos hacerlo, no es nuestro interés ni está en el presupuesto porque logramos cubrir con los multilaterales. Pero sí tenemos también pensados algunas otras operaciones adicionales para reperfilar la deuda. No se olvide que en este año 2020 teníamos que pagar 1.500 millones del vencimiento de los bonos 2020
y hemos logrado refinanciar o reperfilar esa deuda a más largo plazo en un 72% aproximadamente. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios continuamos este diálogo con el señor ministro, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Un feliz martes, feliz inicio del mes de noviembre. Muy buen día.